Con la parte de osteología del miembro superior. El miembro superior, para su estudio gráficamente, se dice que se divide en 5 regiones. Está la región del hombro, la región del brazo, la región del antebrazo y la región de la mano. Cada una de estas regiones tiene su estructura ósea, su esqueleto, por decirlo así. Antes que empecemos a hablar cada una de las partes de la parte ósea, es bueno recalcar que hay ciertos términos muy específicos de miembros superiores, como porción proximal, porción distal, también lo denominan porción caudal, porción cefálico, también lo llaman supinación y pronación. La posición anatómica del miembro superior es esta, con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Esto es supinación, esto es pronación. No son movimientos que son característicos de los miembros. Pasarlo. Bien, región del hombro, brazo, antebrazo, mano. Las regiones que habíamos hablado. El único que me entiende. Mamá, hasta un lado dice que le tapas. Eso, le estás tapando, no puede ver. Está tomando apuntes. Vamos bien. Listo. Vamos a empezar con la primera estructura ósea que pertenece exclusivamente a la región del hombro, que es la clavícula. La clavícula se dice, bueno, todavía no se sabe exactamente qué es. Si es un hueso largo, es un hueso corto. Lo único que se ha sabido es que la clavícula tiene una forma de S. Es lo único claro que se sabe. Esta estructura ósea tiene dos extremos, un extremo, dos extremos. También lo llaman extremo acromial, extremo esternal. Tiene dos caras, una cara superior, una cara inferior. Y tiene dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Vamos a empezar a hablar sobre sus extremos. Se denomina extremo esternal porque este extremo va a estar en relación directa con el manubrio del esternón, específicamente con la escotadura esternal que se encuentra a este nivel. Por eso es que se ha denominado extremo esternal. Lateralmente la clavícula tiene un engrosamiento, una parte ancha, gruesa, que será denominado extremo acromial porque va a estar en relación con el acromion de la clavícula para llegar a formar parte de la articulación del hombro. Sus caras, tanto la cara superior como la cara inferior, son dos caras lisas, planas, en las cuales en su cara inferior va a presentar un canal, como un surco, que se llama el canal subclavicular, o también lo llaman surco clavicular. Esto porque en este nivel se va a insertar un músculo, se va a llamar el músculo subclavio, músculo subclavio. Este músculo subclavio se va a insertar en este canal que acabamos de nombrar, que se encuentra a nivel de la cara inferior de la clavícula. Seguimos. En su cara superior vamos a ver que existen músculos que se van a insertar a este nivel, que son músculos ya conocidos. Van a ver dos músculos más inclinados, más dirigidos hacia el extremo esternal, y dos músculos más inclinados o más dirigidos a su extremo acromial. ¿Cuáles van a ser estos dos músculos que se van a encontrar en el extremo acromial? Músculo, uno va a ser el deltoides y el otro va a ser el músculo trapecio. En la parte anterior, se va a encontrar el músculo deltoides. Y posteriormente a este se va a encontrar el músculo trapecio. Son dos músculos que se van a insertar a nivel de la clavícula. En su extremo esternal son otros dos músculos que también ya lo conocemos. Uno en la parte posterior y otro en la parte anterior. Posteriormente, ¿quién se va a insertar? El músculo esternocleidomastoideo. Y en la parte anterior se va a insertar el músculo
pectoral mayor. Músculo pectoral mayor. Son 4 músculos conocidos ya por nosotros. 2 hacia el extremo acromial y 2 hacia el extremo esternal. En el extremo acromial, trapecio deltoides, y en el extremo esternal, esternocleidomastoideo y el músculo pectoral mayor. Pasamos. Otra estructura ósea que pertenece a la región del hombro es la escápula. La escápula es un hueso plano de forma triangular en el cual tiene 2 caras, 3 bordes, 3 ángulos. Una cara posterior, que es la que estamos viendo, va a haber otra cara anterior. Va a tener un borde superior, un borde medial, un borde lateral. 3 ángulos, ángulo inferior, ángulo superior y toda esta porción, ángulo lateral. Vamos a empezar a hablar sobre su cara posterior. La cara posterior de la escápula está dividido en 2 fosas a través de esta espina que recorre la escápula desde el borde medial hasta la porción lateral. A esta estructura se le ha denominado espina de la escápula. Esta espina de la escápula, por lo tanto, divide en una parte superior y en una parte inferior. La parte superior se va a denominar fosa supraespinosa y la parte inferior se va a denominar fosa infraespinosa. La espina de la escápula. La espina de la escápula nace del borde medial de esta estructura y se va a dirigir de medial a lateral y de inferior a superior. En este su trayecto va a tener 2 bordes, va a tener un borde inferior y va a tener superiormente un borde superior. A nivel del borde inferior, al inicio de este borde, va a presentar un tubérculo bien pronunciado que se llama tubérculo deltoideo. Estos 2 extremos, o estos 2 bordes, tanto el borde superior como el borde inferior, se juntan en su extremo lateral, formando un ángulo que se denomina ángulo del acromio, o ángulo acromial. Esta espina de la escápula, si nosotros observamos bien, en su extremo lateral se vuelve ancho, grueso, denominándose acromio. Este acromio es el que se va a articular con la porción acromial de la clavícula. Tanto así que a este nivel, más o menos, se va a encontrar una carilla articular que se llama carilla articular para la clavícula. Por eso es que este acromio, junto con la clavícula, va a llegar a formar parte de la articulación del hombro. Seguimos. ¿Qué músculos se van a insertar en esta parte posterior? A nivel de la espina de la escápula, en su extremo o en su borde inferior, se va a insertar el músculo deltoides. Músculo deltoides. En su borde superior, a nivel de la espina de la escápula, se va a insertar el músculo trapecio. Son 2 músculos que se insertan en la espina de la escápula. Superiormente, hemos dicho que esta espina de la escápula va a formar aquí una fosa, que se denomina fosa supraespinosa. Por lo tanto, en esta fosa se va a insertar el músculo supraespinoso. Inferiormente se va a encontrar la fosa infraespinosa. ¿Qué músculo se va a insertar? Músculo infraespinoso. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna duda, pregunta? Seguimos. Pásalo a la siguiente. Cara anterior. La cara anterior de la escápula es una cara cóncava, en el cual forma casi en su totalidad una fosa, denominándose fosa subescapular. En el interior de esta fosa subescapular podemos observar que nacen crestas casi de forma transversal, desde el cuello de la escápula hasta su borde medial. Son el número de 4 o 5 crestas, esto varía. Estas crestas sirven para la inserción de un músculo que va a ocupar toda esta fosa, que se va a llamar el músculo subescapular. Músculo subescapular. Lateralmente a esta fosa subescapular se encuentra una zona elevada, sobrelevantada, que se denomina pilar de la escápula. Toda esta zona,
se denomina pilar de la escápula. Este pilar de la escápula, juntamente con el borde lateral de la escápula, forman o van a limitar un surco que se denomina surco del borde lateral. Surco del borde lateral. Por lo tanto, existe el pilar de la escápula y entre el pilar de la escápula y el borde lateral de este hueso se forma un surco que se denomina surco del borde lateral. ¿Qué músculos se insertan en esta cara? Pues en toda la fosa subescapular, ya lo hemos nombrado, se va a insertar el músculo del mismo nombre, el músculo subescapular. Lateralmente o medialmente a este músculo se va a insertar otro que se extiende casi desde el borde superior hasta llegar casi al ángulo inferior de la escápula. Se denomina el músculo serrato anterior. El serrato anterior se extiende casi desde el ángulo superior de la escápula hasta llegar casi al ángulo inferior de la escápula. Se denomina el músculo serrato anterior. Ángulos. Hemos dicho que la escápula tiene tres ángulos: ángulo superior, ángulo inferior, ángulo lateral. El ángulo superior es un ángulo agudo, bien prominente, que sirve para la inserción de un solo músculo, para el músculo elevador de la escápula. Elevador de la escápula. Ángulo inferior. El ángulo inferior de la escápula es un ángulo más ancho, más grueso, más rojo, que sirve para la inserción del músculo dorsal ancho. Esta inserción del dorsal ancho no es una inserción 100%. ¿A qué me refiero? Que en algunas ocasiones se inserta aquí el dorsal ancho y en otras ocasiones no. Es una inserción inconstante. Ángulo lateral. El ángulo lateral de la escápula está formado por una estructura que se llama apófisis coracoides. Apófisis coracoides, que más o menos le han dado la forma como un dedo flexionado, más o menos. También este ángulo lateral está formado por esta cavidad casi elíptica que se llama cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Ponme la anterior. Este es el ángulo lateral. La cavidad glenoidea y la apófisis coracoides, que se asemeja más o menos a un dedo flexionado. ¿Qué detalles anatómicos encontramos en este ángulo lateral? Primero, que a nivel de la cavidad glenoidea, justo en su parte central, podemos encontrar un tubérculo que se llama el tubérculo glenoideo. Por debajo de esta cavidad glenoidea encontramos otro tubérculo por acá, que se llama tubérculo infraglenoideo. En este tubérculo infraglenoideo se va a insertar la porción o la cabeza larga del músculo tríceps braquial. En este tubérculo infraglenoideo se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Superiormente se va a encontrar otro tubérculo que se va a denominar el tubérculo supraglenoideo. En este tubérculo supraglenoideo se va a insertar la cabeza larga del bíceps braquial. Bíceps braquial. No se confundan. En la parte inferior, tríceps braquial. Parte superior, bíceps braquial. A nivel de la apófisis coracoides se van a insertar tres músculos. Más o menos a este nivel se va a insertar el músculo pectoral menor. Músculo pectoral menor. En el vértice de la apófisis coracoides se va a insertar dos músculos que en algunos casos salen juntos o pueden salir separados. ¿Qué músculos son? El músculo coracobraquial y la porción o la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Uno va a ser el músculo coracobraquial y dos, la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Ponme la siguiente. Posteriormente a la apófisis coracoides y a la cavidad glenoidea encontramos una zona estrecha, como si fuera un cuello. Se lo denomina cuello de la escápula. Cuello de la escápula.
alguna duda, pregunta? Continuamos. Bordes de la escápula. Hemos dicho que la escápula tiene 3 bordes. Un borde superior, un borde medial y un borde lateral. El borde superior. El borde superior de la escápula tiene una escotadura acá, que se llama la escotadura de la escápula. En algunas ocasiones, esta escotadura forma un agujero. El hueso se extiende por acá y forma solamente un agujero. En otras ocasiones se forma una escotadura que se denomina escotadura de la escápula. En el vértice de esta escotadura de la escápula se va a insertar un músculo que es el músculo homoioideo. En el vértice de esta escotadura de la escápula se va a insertar el músculo homoioideo. Borde medial. Ponme la anterior. En el borde medial se van a insertar 2 músculos, que ya lo conocemos. Un músculo que se va a encontrar arriba de la espina de la escápula y otro músculo que se va a encontrar por debajo de la espina de la escápula. Me refiero al músculo romboides menor y aquí abajo al músculo romboides mayor. Son 2 músculos que se insertan en el borde medial de la escápula. Romboides menor y el músculo romboides mayor. En el borde lateral de la escápula se van a insertar otros 2 músculos que les han dado el nombre de redondos. Esto por su estructura de sus fibras musculares. Uno va a ser el músculo redondo menor e inferiormente el músculo redondo mayor. Pasamos. Bien, ahora vamos a entrar a la parte de osteología del brazo. En el brazo solamente va a haber una estructura ósea que es el húmero. El húmero es un hueso largo en el cual tiene un cuerpo y 2 extremos, un extremo superior, un extremo inferior. A partir de aquí para adelante, todos los huesos largos que vamos a ver van a tener una forma triangular, forma prismática. De esta manera, el húmero es de esta manera. Así es el húmero. Por lo tanto, ¿cuántas caras va a tener? 3 caras. ¿Cuántos bordes va a tener? 3 bordes. Aquí va a ser anterior, aquí va a ser posterior. Aquí va a ser lateral, aquí va a ser medial. ¿Qué se van a llamar sus caras? Esta cara, ¿qué se va a llamar? Antero-lateral. Esta cara, antero-medial. Y esta cara, posterior. Sus bordes. Este borde, ¿qué se va a llamar? Lateral. Este borde, medial. Y este borde, antero. Facilito, ¿eh? Vamos a empezar a hablar sobre sus caras anterolateral y anteromedial y posterior. Su cara anteromedial, su cara anterolateral. Esto es fácil de ubicarse por la dirección que tiene la cabeza del cuerpo. Vamos a empezar con la cara anterolateral. A nivel de la cara anterolateral, nosotros vamos a encontrar más o menos a la mitad de esta cara una zona rugosa que más o menos dice que tiene una forma de B invertida, etc. Se llama tuberosidad deltoidea, que sirve para la inserción del músculo deltoides. Tuberosidad deltoidea, que sirve para la inserción del músculo deltoides. Inferiormente a esta tuberosidad encontramos una zona lisa, plana, en el cual sirve para la inserción del músculo braquial. Inserción del músculo braquial. Vamos para su cara anteromedial. En su cara anteromedial encontramos igual en su parte media una zona rugosa en el cual sirve para la inserción del músculo coracobraquial.
músculo tóraco-braquial. Inferiormente a esta inserción del músculo tóraco-braquial, encontramos otra zona plana lisa donde se va a insertar continuación de este músculo que he pintado de color verde. ¿Qué músculo es? Braquial. ¿Listo? Hemos acabado las dos caras. Ahora hacemos aquí un paréntesis. Es importante recalcarles esto de los músculos o de las inserciones musculares, porque cuando veamos la próxima semana músculos, ya no vamos a hablar de las inserciones. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo acá. Y sin darse cuenta, ustedes ya saben las inserciones. Por ejemplo, el músculo coracobraquial, ¿dónde se va a insertar? Apófisis coracoides y cara anteromedial del húmero. Ya hemos visto escápula, y hemos visto que en el vértice de la apófisis coracoides se inserta el músculo coracobraquial. Cara anteromedial se inserta el músculo coracobraquial. Y se acabó. Entonces, cuando veamos músculos, ya no vamos a hablar de las inserciones. Directamente vamos a hablar del grupo muscular a que pertenecen y la acción. Bueno, volvemos. Cara posterior del húmero. La cara posterior del húmero, casi en su tercio medio, está dividido en dos por un surco que más o menos tiene un trayecto oblicuo. Este surco va a estar formado por el nervio radial. Por lo tanto, se va a llamar surco del nervio radial. Y si nosotros, vamos a pintar de otro color, nos observamos bien. Y si nosotros observamos bien, este surco del nervio radial va a dividir a esta cara en dos. Una porción inferior-medial y otra porción superolateral. En la parte superolateral se va a insertar la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, cabeza lateral del tríceps braquial. Y en su porción medial se va a insertar la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Nada más. Extremos. El extremo superior del húmero presenta una zona que es más o menos la mitad de una esfera que se denomina cabeza del húmero. Inferiormente a la cabeza del húmero encontramos una zona estrecha llamado cuello anatómico. Cuello anatómico. Por debajo del cuello anatómico encontramos dos zonas sobrelevantadas, dos tuberosidades. ¿Qué se va a llamar? ¿Ah? Tubérculo mayor del húmero, toda esta zona de color azul, y otro más pequeño que es el tubérculo menor. Tubérculo mayor del húmero, tubérculo menor del húmero. Ambos tubérculos separados por un surco que se va a denominar surco intertubercular. Ambos tubérculos están separados por un surco, el surco intertubercular. Por debajo de todas estas estructuras encontramos otra zona estrecha que une el extremo superior del húmero con el cuerpo del húmero. ¿Qué se va a llamar, chavita? Esto de acá. Cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico. Es muy distinto el cuello anatómico del cuello quirúrgico. ¿Por qué se lo han denominado cuello quirúrgico? Porque la mayoría de las fracturas a nivel de la articulación del hombro ocurre acá, a nivel de este cuello. Por eso es que se lo han denominado cuello quirúrgico. ¿Qué músculos se insertan a este nivel? Primero, a nivel del tubérculo menor del húmero se va a insertar un solo músculo, que ustedes ya lo conocen, que ya lo hemos visto en escápula, que es el músculo subescapular. Les vuelvo a repetir, si les preguntan en un examen, ¿dónde se inserta el músculo subescapular? Fosa subescapular, tubérculo menor del húmero. Tubérculo mayor del húmero. En el tubérculo mayor del húmero se van a insertar tres músculos.
superior, llamado músculo supraespinoso. Por debajo de este, músculo infraespinoso. Y por debajo y atrás de estos músculos, el músculo pectoral, el redondo menor. Son tres músculos: supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor. Ahora, cada uno de estos tubérculos tiene una prolongación inferior. ¿Qué quiere decir? Tiene como una cresta, una continuación acá abajo. Cada uno de estos tubérculos. Uno va a ser cresta del tubérculo menor y otro va a ser cresta del tubérculo mayor. En la cresta del tubérculo menor se va a insertar un músculo. ¿Qué músculo va a ser? El músculo redondo mayor. Músculo redondo mayor. Y en la cresta del tubérculo mayor se va a insertar el músculo pectoral mayor. Entonces, repetimos. Tubérculo menor se va a insertar el músculo subescapular. Tubérculo mayor, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Cresta del tubérculo menor, redondo mayor. Cresta del tubérculo mayor, pectoral mayor. Y en el medio de los dos, hemos dicho, va a haber un surco, que es el surco intertubercular. En este surco se va a insertar un músculo. Músculo dorsal ancho. Músculo dorsal ancho. Extremo inferior. Depende de vos para que la clase salga bien. El extremo inferior es más plano en relación al extremo superior. En este extremo inferior vemos los siguientes detalles anatómicos. Primero, lateralmente encontramos dos prominencias, dos sobresalientes, una más marcada que otra. La de la parte medial, que es el más largo, se llama epicóndilo medial, y el que está en la parte lateral, que es poco prominente, se llama epicóndilo lateral. A ver, todos vean, siempre el de la parte medial es más sobresalido que el de la parte lateral, a no ser que sean deformes, no sé. ¿No ven? Epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Medialmente a estas estructuras encontramos una zona que tiene más o menos el aspecto de una polea. El aspecto de una polea. Esta zona tiene dos partes. Una que se llama tróclea, que sirve para articularse con la cavidad o la escotadura troclear del cúbito, y otra zona más redondeada que parece como una cabecita, que se llama capítulo. La tróclea y el capítulo. En el medio de los dos existe un surco, que se llama el surco capítulo troclear. Surco capítulo troclear. Por arriba de la tróclea existe una pequeña fosa que se va a llamar fosa coronoidea. Por arriba del capítulo existe otra fosa más pequeña aún, fosita radial. Dos fosas. Una fosa arriba de la tróclea, la fosa coronoidea, y otra fosita arriba del capítulo más pequeña, la fosita radial. En la parte posterior, tanto de la tróclea como del capítulo, encontramos otra fosa más profunda, más grande, que se llama fosa del olecrano. Fosa del olecrano. Toda esta fosa. Fosa del olecrano. ¿Qué músculos se van a insertar acá? Entre los músculos, primero va a haber un grupo muscular muy importante. Un grupo que se va a insertar en el epicóndilo medial y otro grupo muscular que se va a insertar en el epicóndilo lateral. Son los músculos epicondilios mediales y los músculos epicondilios laterales. Son flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo, pronador redondo, palmar largo. Facilito. Ahora aquí hacemos un paréntesis.
Para poder saber estos músculos, todos los músculos que veamos en miembros, especialmente del brazo, antebrazo y mano, tienen el nombre, 1, de su acción y 2, del lugar donde se van a insertar. Por ejemplo, va a haber un músculo que se va a llamar flexor cubital del carpo. Todos los músculos que están en la parte anterior del miembro superior, todos son flexores. Todos. A ver, flexionen el antebrazo sobre su brazo, es esto. Flexores. Extiendan su antebrazo sobre el brazo. Todos los músculos extensores están en la parte posterior. Todos de aquí son flexores. Cuando les digan, qué sé yo, flexor radial del carpo, ¿dónde se encuentra? En la parte posterior. Así es. ¿Por qué? Porque es flexor. 1. Segundo, flexor cubital del carpo. ¿Qué quiere decir? Es un músculo que va a pasar en relación con el cúbito. Flexor cubital del carpo. ¿A dónde va a ir? A los huesos del carpo de la mano. Entonces, si nos damos cuenta, todos los nombres de los músculos tienen más o menos el lugar donde se insertan y la acción que tienen. Por ejemplo, si se llama músculo coracobraquial, ¿de dónde a dónde va a ir? Desde la apófisis coracoides hasta la región braquial. Todo lo que digan o lo que vean braquial significa húmero. Significa húmero. Si se llama coracobraquial, ¿dónde va a ir? Apófisis coracoides, húmero. Si se llama músculo braquirradial, ¿a dónde va a ir? Desde el húmero al radio. Es así de fácil y sencillo. No es nomás, tantos músculos, qué desgracia. No, es simple. La anatomía no es memoria, es lógica. Aquel que quiere usar su memoria para estudiar anatomía está loco, está desubicado. Es un pobre individuo más. Aquel que utiliza su razonamiento busca la parte sencilla de esto. Y es esto. Volvemos. Si se llaman músculos epicondilios mediales, son todos los músculos que nacen del epicóndilo medial. Todos. ¿Cuáles son? Flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo, pronador redondo, palmar largo. Y posteriormente a estos está el músculo flexor superficial de los dedos. Todos estos músculos que les acabo de nombrar son músculos conocidos como epicondilios mediales. Hay otros músculos que se los conoce como epicondilios laterales. ¿Cuáles son los epicondilios laterales? Primero, el músculo extensor de los dedos. Primero. Segundo, el músculo extensor del meñique. Le dicen mínimo, ¿no? O también minguillo. ¿Minguillo? ¿Minguillo? Meñique. Extensor de los dedos, extensor del meñique, el extensor cubital del carpo, extensor cubital del carpo, supinador, y posteriormente a estos el músculo anconio. Músculo anconio. Anconio se escribe así, cuidado, me equivoqué. Antonio, Tomillo. Anconio. Anconio. Para terminar, el húmero. Los bordes. Hemos dicho que el húmero a nivel de su cuerpo tenía 3 bordes. Borde anterior, lateral y medial. Borde anterior. El borde anterior es más notorio a simple vista en su extremo inferior que en su extremo superior. E incluso se dice que este borde anterior, cuando llega a su extremo inferior, se divide en 2 partes para llegar a limitar las fosas que acabamos de nombrar. ¿Qué músculo se inserta en el borde anterior? Aquí ya les había marcado un músculo. ¿Qué músculo es? Músculo braquial. ¿Qué músculo se inserta en el borde anterior? Braquial. Borde lateral.
El borde lateral va a dar inserción a dos músculos. Uno superiormente, que es el músculo extensor radial largo del carpo. Extensor radial, porque está yendo a nivel del radio. Largo, porque se extiende desde el húmero hasta el radio del carpo. Termina en los huesos del carpo. Extensor radial largo del carpo. Inferiormente a este se encuentra otro músculo, que es el músculo braquirradial. Músculo braquirradial. Borde medial. Su borde medial, naranjas, no hay ningún músculo, nada. Dice, está el tabique muscular de los músculos medios. A ver, vean el tabique. Nunca he visto nunca preparar el tabique. Nos dicen que hay un tabique. Pasa. Pasamos. Pasamos. ¿Ya está? Sí. Pinches guayos, ya vamos. Vámonos, aquí nos vamos a quedar. Ya estaba emocionado.